días. Nuestro Padre Eterno les siga bendiciendo. Tomen asiento, por favor. De verdad que es muy lindo ver las familias en la iglesia. A pesar del frío, fíjese que la iglesia esta mañana estaba en primer culto bien llena, gloria a Dios. Y damos la gloria al Señor. Estoy feliz de verles, de verdad. Vamos a aprender algo, amada familia. Venga, por favor, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, por favor. ¿Qué estamos hablando en este hermoso día? Estamos hablando sobre el poder supremo. Estamos hablando sobre el propósito del poder de Dios sobre nuestra vida. El poder de Dios sobre el hombre, el poder de Dios sobre la vida del hombre y el poder que Dios le entregó al hombre desde el principio, desde el origen. Y hablamos en primer servicio, para entrar en contexto, cómo el enemigo le ha entregado el poder de Dios a los hijos de él. Y me explico, uno escucha al brujo, al hechicero, haciendo sortilegios, declarando palabras de brujería sobre las personas. Y para que les sea familiar, hemos escuchado por ahí, antes en la radio era muy coloquial esto, y aún en la televisión, gracias a Dios, hemos orado para que estos programas de brujería y hechicería sean quitados. Que le traigo a su ser amado en 7 días, que le ligo, que le ato, que le mato, que el perro, que el gato. Y vemos que la suerte y que no sé qué, y que llame a la línea no sé qué, a brutal de yo no sé qué, y si sé cuándo, ¿se han dado cuenta? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque es muy molesto ver cómo el diablo si usa la palabra de Dios en el favor de sus hijos y cómo los cristianos que tienen todo el derecho no la usan. Y digo, y me salgo de esa colada junto con la iglesia porque aquí les he enseñado a hacerlo. Pero lo que quiero decir básicamente, puntualmente, es que la palabra declarada, los versos bíblicos orados, profetizados por nuestra boca, traen un poder de ámbito espiritual. Lo digo de otra forma. Cuando un cristiano declara un verso bíblico creyéndolo en su corazón, establece sobre su atmósfera vital un halo de protección. Eso se llama ámbito. Entonces, nosotros tenemos todo el poder, toda la autoridad y todo el derecho legal desde el cielo para usar la palabra en nuestro bien. Usarla para nuestro bienestar y usarla para obtener cosas del cielo. El viernes estaba hablando sobre cómo el hombre ha desconocido la manera que tiene de entrar al cielo para meter su mano y tomar de lo que el cielo tiene, y eso es primera de Timoteo 6:12, echar mano de la vida eterna. En este sentido, lo que nuestro Padre Celestial nos quiere revelar hoy es todo el propósito del poder de Él establecido sobre el hombre. No pude enseñar esta mañana sobre esta pregunta. ¿Qué estás tú haciendo con toda la palabra que conoces? ¿Qué estás tú haciendo con el poder que Dios ha establecido en tu vida? Dichas estas dos preguntas, cabe otra interrogante y es, ¿conoces ese poder? ¿Sabes el propósito del poder de Dios sobre tu vida en este sentido? Y la tercera, ¿cómo estás usando este poder? Resulta que en primer servicio, en la atmósfera se discernía que a veces se desconoce y no se usa porque no se sabe que lo tenemos y que la iglesia lo tiene. Ahora vamos a conocer la complejidad, escúcheme, de la estructura del poder de Dios sobre nosotros. Insisto, hay un poder establecido sobre nosotros de manera compleja. Y cuando hablo de manera compleja es el establecimiento de ese mismo poder sobre el derecho del cristiano, sobre los derechos legales del cristiano, sobre la vida del cristiano, sobre la paz del cristiano, el bienestar del cristiano y la prosperidad del cristiano. ¿Sí me estoy explicando? Ok. ¿De dónde viene esa fuente de poder? Ahora sí, venga por favor al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice la bendita palabra del Eterno. Y la leemos para su gloria, aleluya. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo siempre he hecho mucho énfasis en esto. Cuando nuestro Padre Eterno dice hagamos al hombre a nuestra imagen,
quiere decir que la proyección de lo que se ve de Dios se va a ver en nosotros. Y la semejanza, que es la composición atómica de Dios, somos compuestos atómicamente como Él. Mire, esto es algo realmente maravilloso. En otras palabras, nos vemos como Dios y somos como Dios. Así nos hizo desde el principio. ¿Qué desdibujó ese poder, esa gloria y esa imagen de Dios? Pues el pecado. Génesis capítulo 3 lo dice. Pero Él lo restableció en el versículo 15 de este mismo capítulo. Amén. Pero sigamos aquí en el énfasis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y gobierne, esta palabra señorear significa gobernar, gobierno, señorío. Y gobierne o señoríe en los peces del mar. Mire esto tan maravilloso, el hombre no gobierna el mar. ¿Sabe qué hace en el mar? Lo explora y lo destruye. Lo depreda. En lugar de gobernarlo, imagínense, de juzgarlo y hacer que el mar procree y multiplique la bendición que Dios ha establecido sobre el mar a través del hombre. ¿Sí me estoy explicando? Y si eso es en el mar, en el cielo, en la atmósfera y en la tierra es igual. Mire lo que dice. Y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, vea. Tiene gobierno sobre las aves de los cielos, por ende tiene gobierno sobre el oxígeno y los cielos. Por eso el calentamiento global no es culpa de Dios, sino del hombre, y es porque no ha sabido administrar ese gobierno. Con la palabra podíamos restablecer todo el orden. El clima, el hombre no lo puede cambiar. El clima solo lo establece y lo cambia Dios. Pero nosotros sí podemos fructificar en esa bendición. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora escuche esto, mire. Y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Aquí se refiere a las bestias que están en todo el mundo, o sea, en toda la tierra, globo terráqueo, pero también en el globo terráqueo, o sea, en la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? En los que se mueven y en los que se arrastran, pero también en la tierra, porque la tierra es la que sustenta a esos animales con el Espíritu Santo de Dios. ¿Me estoy explicando, amada familia? Ahora, mire esto tan bonito. Si el hombre gobernara la semejanza de Dios en la tierra, no habría calentamiento global. Si no hubiera tanto pecado, no habría calentamiento global. Es tan sencillo como eso. Pero eso no es lo que le quiero enseñar. Lo que le quiero enseñar es cómo tener el poder sobre los cielos, sobre las aves, sobre la tierra, sobre los frutos de la tierra y sobre el mar y los frutos del mar. Y el orden del mar. Porque cuando el Señor le da permiso al mar y pase su palabra, lo que estableció aquí en el verso 28 y 29, por eso son los tsunamis. Por eso son los desbordamientos y etcétera. Mire esto. Versículo 27, repito, por favor, redundemos en esto. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los plural creó. Y los bendijo Dios. Miremos un momentito a ti. Cuando nuestro Padre Celestial creó a Adán, lo creó junto con Eva. Sencillamente que no los separó. En otras palabras, puso a la mujer en el seno de Adán. Por eso dice que la sacó de la costilla. ¿Sí me estoy explicando? Génesis capítulo 2. Él los creó hombre y mujer y a ella la puso bajo el cuidado de Adán. Y por eso, permítame, recuerdo lo que dije en primer servicio, el hombre debe amar a su esposa, debe honrarla, debe respetarla, debe serle fiel, pero sobre todas las cosas debe ponderarla. Y esto es reconocer lo que ella hace por él. Como en el caso mío, yo le doy muchas gracias a mi esposa porque me cocina, porque me lava la ropa, porque me mantiene muy bien presentado delante de ustedes. Yo siempre le doy gracias a mi esposa por eso. Pero una de las cosas por las que más le doy gracias a mi esposa es porque me soporta. No es fácil soportar a una persona como yo. Pero de igual forma, la esposa también tiene que amar a su esposo, ponderar a su esposo,
serle fiel a su esposo, redundo, amar a su esposo y ponderarlo también, porque el esposo es el que trae la protección sobre la casa, el gobierno sobre la casa, la provisión sobre la casa, aunque hoy en día el hombre y la mujer trabajan, pero cuando se respeta ese sacerdocio hay paz en el hogar y esa es la semejanza de Dios. Dicho esto, cuando el hombre respeta a su esposa, la ama y la pondera, ponderar es, sí, entiéndalo como tal, exaltarla y agradecerle. Y cuando la esposa hace lo mismo con el esposo, hay armonía en el hogar. Quiere decir que la manifestación del amor de Dios está como Espíritu Santo, como cubierta de ese hogar. Es un apostolado, de hecho. Cuando la esposa y el esposo se entienden, se comprenden, no que sean perfectos. Hoy en día yo no discuto con mi esposa, aunque hay muchas cosas que de ella no me gustan. Sé que hay muchas cosas que a pesar de 36 años que estoy viendo con mi esposa, de mí a ella todavía no le gustan. No somos perfectos, somos hijos de Dios. Y cuando en el hogar se dialoga, no se dialega, sino se dialoga, se habla, entonces hay común acuerdo. Se llama entendimiento. Cuando yo cedo mis derechos, o sea, quito mi orgullo, y mi esposa cede sus derechos, o sea, quita su orgullo, hay amor explícito. Porque por eso se llama ayuda idónea, porque es sacada del corazón. Porque la ayuda idónea significa consejo permanente. ¿Sí me estoy explicando? Por eso el Padre y nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Hamashiach, dijo, tenga el hombre su propia mujer, sea ella ayuda idónea, o sea, esté dando permanente consejo al hombre. De hecho, en Génesis 3 vemos cómo ella fue la que lo mal aconsejó. Él debió haber tomado el reinado del señorío, no lo hizo. Bueno, en fin, en el verso 15, nuestro Padre restablece los derechos. ¿Y por qué estoy hablando de tanto este preámbulo? Porque a veces yo como pastor asumo que la esposa trata bien al esposo y el esposo trata bien a la esposa. Pero es que el amor no se asume, el amor se ejerce y el amor se establece. El entendimiento es el común acuerdo. La armonía es la expansión de la semejanza de Dios en el hogar. Es cuando usted y yo, como esposos, la iglesia como esposa del Cordero, puede establecer y puede confirmar la buena voluntad de Dios. Y en Romanos 12 dice que nosotros podemos probar esa voluntad, que es agradable y perfecta. No sé si me estoy explicando. Mire, en otras palabras, la esposa quiere que su esposo mejore, sea transformado, sea cambiado y sea el esposo ideal. Ella lo puede ejercer a través de la oración, a través de la armonía con la palabra y la comunión con Dios. Puede establecer esa armonía sobre el esposo y asimismo el esposo sobre la esposa. Ningún hombre va a cambiar de por sí si no se lo pide a Dios y ninguna mujer va a cambiar de por sí si no se lo pide a Dios. La ayuda idónea es que la esposa ayude a cambiar el esposo y que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne y que el esposo haga lo mismo con su esposa. ¿Sí me estoy explicando? Una mano lava la otra y las dos manos se juntan y ejercen latencia, fuerza, magnitud. Y así sucede con el esposo y la esposa que están tomados de la mano de Dios. Dicho esto, ¿por qué hago tanto énfasis? Porque cuando no hay armonía en el hogar, no se establece el poder de Dios sobre la familia. Y por eso vemos hijos temerosos, trémulos, que cuando no hay entendimiento en el hogar, el hijo tiene muchos vacíos espirituales y emocionales y entonces la persona es trémula. ¿Cómo es que dicen? Es que yo soy tímido. Las personas tímidas realmente no son tímidas, son entumidas. Y lo digo con mucho respeto. Son ensimismadas para que lo pueda recibir. Se meten en sí mismos y eso hace que tengan introspección y esa introspección les cree muchas falencias y ellos crean que no son lo que son y que no tienen derecho a muchas cosas. Eso es una persona tímida, entremetida en sí misma. Está recibiendo. Así que son falencias y carencias de carácter que son debidas a la falta de armonía en el hogar.
Por eso los hijos son violentos porque ven a un padre violento o a una madre violenta. Los hijos son drogadictos porque ven que su padre es drogadicto. Son alcohólicos por lo mismo y etcétera, y etcétera, y etcétera. La violencia trae violencia porque Juan 8:44, los deseos de Satanás quieren hacer estas personas que no están tomadas de la mano de Dios. ¿Hasta aquí me sigue? Dicho esto, dice el Padre lo siguiente, verso 28. Verso 28, por favor. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Aló. O sea, los creó, vio que eran una creación perfecta, lo dice aquí más adelante en los versículos siguientes, pero antes de eso los bendijo. O sea, completó su obra en ellos, haciéndolos iguales a él, perfectos. Y les dijo, fructificar quiere decir multiplicar. Y multiplicados quiere decir, miren el fruto. Fructificar y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio gobierno. Le dio gobierno. Míreme. ¿Cuándo gobierna el hombre? Cuando establece su buena voluntad en el hogar. Cuando trata bien a la esposa. Cuando da testimonio a los hijos. Ahí está gobernando. Mire, yo le digo a mi esposa, quiero un café. O sea, el tinto. Yo llamo al tinto café. Y mi esposa corre a hacerme un tinto. Mi amor, hoy quiero esto y esto de almuerzo. ¿Y qué hace la esposa? Lo complace a uno. Eso se llama gobierno. Pero si un esposo maltrata a la esposa, le va a pedir tinto, se lo tira en la cara. Con toda la razón. Miren, yo contaba en primer servicio este testimonio. ¿Cuánto trabajo hay en la elaboración de un almuerzo que le hace una esposa a un esposo? Usted no se imagina la complejidad de procesos que hay allí. Ejemplo, yo le preguntaba a mi esposa, tiene que ver el primer servicio, porque me enseño mucho que no estoy tratando aquí, pero lo traigo a manera de ejemplarizar la enseñanza. Un delicioso ajiaco, un delicioso arroz con pollo, un delicioso almuerzo. Trae los componentes, desde el fondo hasta todo el plato terminado, y esto requiere un trabajo de la esposa. Yo le preguntaba a mi esposa, me invitó a almorzar ayer y era un almuerzo, antier, delicioso, y yo me quedé observando la complejidad del plato y me dice mi esposa, ¿no te gustó? Se sintió triste. Dije, mi amor, ¿cómo me preguntas eso? Es que no has probado el plato. Le dije, no, es que lo estoy observando. Mire el emplatado, mire la forma como dispuso el arroz, cómo dispuso las verduras, cómo dispuso la carne, cómo dispuso la guarnición. Era un plato hermoso. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Y yo le pregunté por la noche a mi esposa, amor, ¿cómo hiciste para elaborar este plato? Me dijo, amor, imagínate, yo pensé cuántas veces te había dado carne esta semana, cómo te la había preparado, cuando te preparé sudada, cuando te preparé asada, cuando te la puse frita. Entonces no quería repetir, y cómo te había hecho el arroz, y cómo te había hecho la papa, la guarnición, y etcétera. O sea, en 10 minutos me contó toda la operación neurológica que ella tuvo que realizar para elaborar ese delicioso almuerzo. Y es que mi esposa me cocina todos los días. Entonces imagínense, por eso me dijo, mire cómo te ha preparado el arroz esta semana, la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que el esposo que no tiene esta unción de Dios no puede coordinar y discernir cuánto trabajo tiene la esposa para elaborar su alimento. Ahora, mi esposa y yo llevamos 36 años de matrimonio, imagínense. 36 años soportándome. Cuando yo oro muy fuerte, yo transpiro cuando duermo. Somos seres humanos, tenemos exudados y tenemos gases que salen de nuestro intestino. El que entendió, entendió. ¿Cómo un esposo no va a ponderar eso en su esposa? Le soporta sus ronquidos, sus gases, su exudación, le prepara la comida, le prepara la ropa, lo ama, lo consiente, lo protege, lo ampara, le da consejos. ¡Wow! Repito y pido perdón, yo como pastor a veces no toco estos temas en la iglesia porque creo y asumo que ustedes lo hacen así en su casa. Pero a una esposa que solo se le pide y se le exige y nunca se le da la gloria y la honra, nunca se le pondera, nunca se le exalta, pues se aburre y se cansa. Y por eso son los mal genios, los gritos, las palabras, etcétera. No sé si me estoy explicando. Cuando una esposa no le agradece a su esposo por el arduo trabajo en la oficina o etcétera, por la provisión que lleva al hogar, por el amor que le profesa también, etcétera, por su fidelidad. Wow.
Entonces, esto no debe asumirse, debe entenderse, debe ejercitarse en el hogar. Ahora sí, voy a decir algo. ¿Está preparado? ¿Cuál es el propósito del poder de Dios sobre el cristiano? El propósito del poder de Dios sobre el cristiano es que tenga autoridad sobre todas estas cosas de la vida. El propósito de Dios sobre esa autoridad es que tenga derecho legal a la salud, derecho legal a la prosperidad económica, derecho legal a la paz, derecho legal a esa paz llena de tranquilidad y sosiego. ¿Me estoy explicando? No hay nada más maravilloso, escúcheme muy bien. Por eso los hombres casados y sobre todo los que llevamos más de 2, 3 años, luchamos con la gordura. Porque el comerse el alimento en paz en el hogar, hecho por unas manos bendecidas y con amor y ungidas, pues eso trae mucho tejido adiposo al cuerpo del hombre. Mucha gordura, muchas llanticas. Pero dice la palabra que puede haber mucho dinero en la casa, pero si no hay tranquilidad, de nada sirve. Libro de Proverbios. Pero es mejor un poquito de agua caliente con sal en la casa en paz que grandes atavíos en la casa en contención y en disensión. Entonces, eso trae paz, trae la armonía de Dios, trae el poder de Dios sobre esas dos personas que se casaron y sobre su familia, sus hijos. El diablo, míreme, lo que más ha luchado desde Génesis capítulo 3 para robarle al hombre es ese poder. ¿Cuál poder, apóstol? El poder de la armonía y de la voluntad de Dios expresa sobre la familia. Porque cuando el padre bendice a la esposa, la bendición de Dios cae sobre la esposa, pero también cae sobre el linaje. Cuando el padre bendice a sus hijos, el poder de la voluntad de Dios, el derecho legal de la voluntad de Dios, la paz de Dios, la prosperidad de Dios, el chalón de Dios, cae sobre los hijos y su linaje. Y el diablo sabe eso. Y por eso trata de romper la armonía en el hogar. Por eso son los pleitos, las disensiones, los gritos, los divorcios. Porque Satanás sabe que el poder de la familia está en la unicidad con Dios, en la adoración, en el agradecimiento, en la oración, en la lectura de la palabra, en la intimidad con Él, cuando la esposa y la esposa son uno. ¿Aló? ¿Estamos aprendiendo algo hoy? Miren, no hay mayor poder desarrollado en la tierra que cuando una esposa bendice al esposo, que cuando un esposo bendice a la esposa, que cuando una esposa o un esposo bendice a los hijos, que cuando una esposa o un esposo presentan su dinero delante de Dios para que sea multiplicado y prosperado. No puede el diablo meter sus asquerosas uñas y garras sobre eso, sobre el linaje. Mire, cuando una familia lo ha hecho a la forma de Dios, a la manera de Dios, se han casado en la iglesia, sus hijos tienen derecho a ese linaje, a esa semejanza de Dios. No habrá fornicación, no habrá adulterio, no habrá división, no habrá divorcio sobre esos hijos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Mire, qué poder, qué maravilla es tener el derecho legal, es tener el plebiscito, es tener las formas de Dios, las proclamas de Dios, los decretos de Dios sobre la familia, sobre la salud, sobre la economía, sobre el linaje. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces el odio que el diablo siente hacia el hombre es que ni siquiera Dios le había dado eso a Satanás en el cielo. Él pensó en dárselo al hombre desde el principio. Y por ello es que en Génesis capítulo 3 el diablo le robó esa titularidad al hombre. Pero repito, en el verso 15 nuestro Padre Eterno la devolvió y se consumó en la cruz del Calvario. ¿Alguien me sigue? Amén. Mire, amada familia, lo que más odia el diablo es un cristiano con esta clase de poder, con esta clase de conocimiento, porque tiene todo el poder de Romanos 16:20, pisar su cabeza, y Nehemías 4:4, devolverle el baldón. Por ello es que Satanás envía a Asmodeo para matar el matrimonio, para que haya divorcio, adulterio, fornicación, pornografía, etcétera, lo cual nuestro Padre Eterno lo reprenda y le devuelva el baldón. Escúcheme, amada familia. ¿Cuándo podemos nosotros discernir que el diablo está atacando todo este poder, titularidad que él nos ha dado? Cuando viene el desánimo, cuando viene el cansancio, el desfallecimiento. ¿Y cómo yo lo discierno? Estamos bien y de pronto, ay, me siento triste.
Estamos bien y viene una mala noticia. Estamos bien y de pronto el esposo se descachó, la esposa se descachó. Pido perdón por esa palabra. Eh, de pronto gritó, o de pronto miró mal, o de pronto mostró el cobre ahí, tal vez de buena manera, de buena voluntad, porque la esposa siempre quiere lo mejor para el esposo y de pronto el esposo no entiende y de pronto no discierne la situación. Entonces, cuando hay un grito, cuando hay un desazón, el enemigo mete ahí cansancio, desfallecimiento, mete ahí flaqueza. No sé si me estoy explicando. Ahí es cuando el cristiano debe discernir espiritualmente que está siendo atacada su titularidad, su bienestar, su paz, su poder, su autoridad, la semejanza de Dios. Cuando no sientes ganas de orar, cuando te sientes triste, cuando te sientes aburrido, cuando te sientes con desfallecimiento, con cansancio, cuando se te baja la nota, perdóneme, lo hablo de manera coloquial para que lo puedas discernir. Ahí entiende que el enemigo te está atacando. Y ahí es cuando el cristiano debe decirle a la esposa: amor, me siento mal, ayúdame a orar o bendíceme. O el esposo o la esposa o el hijo. Amén. Cuando hay un bajón de esta clase de la potencia de su bienestar. Cuando usted se siente en un momento triste, que viene un pensamiento, que le dijeron algo, que le trataron de bajar la unción. Está siendo atacado su derecho legal. Y ahí es cuando hay que reprender, ahí es cuando hay que orar, ahí es cuando tenemos que arrodillarnos, ahí es cuando tenemos que clamar y reprender y devolver el baldón al diablo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Porque entonces, si el cristiano no discierne allí, es cuando el enemigo comienza a operar con la oferta. Tu esposa no te quiere, tu esposa no te entiende, tu esposo lo mismo. Y mira que en el mundo, mira la amiga que tenías, mira el amigo que te reprende el diablo. Nuestro Padre Eterno reprenda al diablo, amén. Ojo, cuando usted sienta que está bien y en un instante se sintió mal, está siendo atacado, ahí tenemos que estar pudiendo discernir que está siendo atacada nuestro derecho legal, nuestra autoridad, nuestro poder de Dios. Dicho esto, ¿por qué? Porque el hombre fue ungido mejor con un poder tan sobrenatural, tan especial, que solo lo tiene Dios. Venga conmigo al libro de Romanos 4:17, por favor. Libro de Romanos capítulo 4, verso 17. Mire esto tan maravilloso que solamente los entendidos pueden discernir y tomar esa autoridad y derecho legal que ya nos fue delegado. Versículo 17, Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mire, amada familia, en el libro de Berechit, libro de Génesis capítulo 17, versículo 5, hay un ejemplo potente de esto. Pero mire, llamo la atención a lo siguiente, preste atención. ¿Cómo está escrito? Lo que está escrito, dice la palabra de Mateo 5:17, por labios de nuestro Señor y Salvador, que se va a cumplir. Que no habrá una tilde, una coma que deje de cumplirse. Así que está escrito sobre ti que, escuche, preste atención, que aunque la palabra aquí está hablando de Jesús, de Yeshua, está hablando de Moisés, está hablando de David, está hablando, ya dije, de Moisés, de Abraham, perdón. Dice que está escrito que Él da vida a los muertos y que estas personas que acabo de nombrar junto contigo tienen el poder de Dios de llamar las cosas que no son como si fuesen. Mire, amado, ni siquiera a Satanás se le dio tal poder como le fue dado a Abraham, como le fue dado a Moisés, como le fue dado a David, a Jacob, que pudiesen llamar las cosas que no están en esta existencia como si estuvieran, que de la eternidad las puedan llamar por el nombre, porque cada cosa tiene un nombre. Teléfono, amén, Biblia, separador, resaltador, ropa, todo en esta tierra tiene un nombre, hasta tú y yo. Y podemos llamar las cosas por el nombre, así no las estemos viendo, y podemos llamarlas a la existencia. ¿Sabe cómo se llama eso? Autoridad legal de Dios. El propósito de su buena voluntad. Entonces, mire, me devuelvo al principio.
Es muy oneroso, por no decir molesto, y a mí me causa erubescencia, molestia, que un narcotraficante pueda tener un carro de 1 o 2 millones de dólares y un cristiano no. Y no hablo de mí porque no lo necesito. Porque con el que tengo, suplo las mismas necesidades. Pero qué molesto es que un narcotraficante pueda tener un avión de 15, 20, 25 millones de dólares y un cristiano que tiene todo el poder y la autoridad y la bendición establecida sobre él, no entienda que lo puede llamar a la existencia. Miren, padre, dame 100,000 pesos para pagar un recibo. No es lo mismo esfuerzo para decir, padre, dame 100 millones de dólares para bendecir el reino. Pero como el cristiano no puede creer que tiene la semejanza de Dios en su cuerpo, que es la propia imagen de él, no pide de esa forma. Si la iglesia cristiana empezara a orar cada cristiano que hay en la tierra por 100 millones de dólares, desposeeríamos a Satanás. Porque cada vez que Dios le da a un cristiano, tiene que quitárselo a Satanás. El cristiano tiene el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese poder no lo tienen los ángeles. No lo tuvo Satanás. Solo lo tiene Yeshua HaMashiach. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. El único que puede llamar las cosas y que creó todas las cosas es Jesucristo de Nazaret. Y ese poder nos lo dio a todos. Porque está escrito. Porque creemos en él. Y tenemos derecho legal. Porque hablé de la familia, el esposo y la esposa. El primordial, principal, el estado sacramental y el establecimiento real de la armonía de Dios está en la familia. Y la familia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La triunidad de Dios, la unicidad de Él. Jesús no fue creado, es lo que la gente no entiende. El Padre no fue creado, el Espíritu Santo no fue creado. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Como no fueron creados, no necesitan del cielo, ni las estrellas, ni nada. Lo tienen todo. ¿Y dónde? En su expansión. ¿Sabe cómo se llama eso? La oscuridad, donde no hay nada. Allí es donde tú y yo tenemos el átomo principal para crear todas las cosas. Voy a bajarle un poquito. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me estoy dando a entender? Quiero decir con esto que si tú no tienes dinero, esa es la molécula principal para que lo tengas. Porque cuando Dios creó al hombre, ¿lo hizo con dinero? No, lo creó a su imagen y semejanza y le dio el poder de fructificar el dinero. Aló, cuando Dios creó al hombre, le dio la provisión, pero primero creó al hombre y luego creó la provisión. Aló, tenemos todos esos derechos legales de parte de Dios. Pero el hombre desconoce. Pero cuando él ama a su esposa, ama a sus hijos, se arrodilla a orar, lee la palabra, busca el reino de los cielos, todas las cosas le vienen por derecho propio. Ahora sí me estoy explicando por qué esta enseñanza. La rabia del diablo es que el hombre puede meter la mano en el cielo y echar mano de la vida eterna cuando le provoque. ¿Se lo demuestro? Pare ahí. Venga conmigo, por favor, al libro de Mateo capítulo 18, versículo 18. Mire esto tan poderoso, que es lo mismo que estamos leyendo en Romanos 4, 17. Y la iglesia, aunque conoce esto, desconoce la potencia, el poder de estas palabras. Mateo 18, 18. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Eterno. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Cómo? Dígame, ¿qué ángel puede hacer eso? Ninguno, solo el hombre. Escuche. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, míreme, que todo en donde nosotros metamos la mano aquí en la tierra, se mete la mano en el cielo. No en pecado, repito. Estoy hablando de las cosas poderosas espirituales. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire, cuando un cristiano, dos, ¿por qué habla de dos? Dos o tres, esposo y esposa. Esposa, esposo e hijos. ¡Aló! Otra vez os digo que si dos de vosotros, la mamá con el hijo, el esposo con la esposa, el esposo con los hijos, etcétera. ¿Hay alguien aquí?
Son iglesia, somos iglesia. Amén. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y se cumple la congregación cuando estamos en la iglesia física, ya en las cuatro paredes. Pero es que la iglesia física somos también nosotros. Nosotros por derecho legal, cuando hay un contrato matrimonial, cuando hay una bendición sacerdotal, hay un convenio de suprema autoridad y poder sobre esas dos personas que pueden actuar al unísono o independientemente para su propia bendición. ¿Sí me estoy explicando, amada familia? Mire, esto es hermoso. El hombre tiene un poder desde el origen, desde el principio, que no tiene diablo, que no tiene ángeles y que no tiene demonios tampoco, pero que el hombre desconoce y por eso no lo usa. Voy a decirle algo. No hay mayor poder cuando un hombre cree esta palabra que le acabo de leer y lo dice al aire para crear los milagros. Mire, un ejemplo, el policía de tránsito. ¿Ya pensó en el policía de tránsito? Su pito paró el tráfico, le dio trámite al tráfico. ¿Alguien está aquí? Escribió un parte, es una censura, amonestación, se llama parte, una amonestación a la persona que infraccionó. Dígame, ¿quién tiene ese poder? El policía de tránsito. Pero lo que no sabemos es que desde el cielo, desde Génesis capítulo 1, versículos 26 al 30, el Señor nos entregó el poder sobre toda la tierra. Para que cuando yo declare la palabra se fructifique. Para que yo ponga en el mar, por eso en Marcos 5 Él lo estableció, el orden sobre el mar, cálmate la tempestad, etcétera. Ven Pedro, camina sobre el mar. ¿Alguien está aquí? Ese poder no fue solo para Jesús y solo para los apóstoles o solo para Pedro. Ese poder es para todo aquel que cree y que llama las cosas que no son como si fueran y las puede traer a la existencia. Se refiere a ti y a mí. Pero si el hombre no tiene la capacidad de entender esto, no podrá crear esos milagros que necesita y ese bienestar. Mire, yo tengo personas aquí que me han dicho, apóstol, ore por mi pensión. Me faltan 200 semanas, otros 300. A una persona en esta iglesia que yo oré le faltaban 500 semanas. Y oré y profeticé y llamé a la existencia a su pensión y ya lleva como 10 años pensionada. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me dio este poder. Yo recuerdo mucho, perdóneme, traigo esto ejemplo a la colación, cuando íbamos a echar la plancha principal en la torre de oración, que eran más de 150 metros cuadrados, comenzó una tormenta. Se nublaron los cielos y comienza a caer granizo y las personas que yo había contratado, se llama una cuadrilla, una persona que yo había contratado para echar esa plancha, ya se estaban bajando. Yo les dije, no, aquí tengo a Andresito Riveros que es fiel testigo de eso, amén. Dígame para que todos escuchen. Necesitamos la otra cámara para poder filmar eso. Y comienza este hombre a bajarse. Le dije, un momentico, no se me baja nadie de aquí porque va a haber sol. Y este tipo empezó a burlarse de mí. Y como yo sé que tengo este poder y esta unción suprema, declaré sobre los cielos y se cerraron. Se comenzó a ir la bruma. Y para hablar y para hacerle el testimonio corto, se echó la plancha ese día. Y yo le dije al muchacho, al joven ese que contratamos, ¿se da cuenta lo que es tener poder de Dios? No tener un poder de sinvergüenza como lo tiene usted, lo avergoncé, porque está burlando de Dios y de la palabra que yo di. Nosotros tenemos el poder sobre los elementos. Si tenemos el poder sobre las aves de los cielos, tenemos el poder sobre los cielos, la atmósfera, el ámbito vital, ya les enseñé, sobre la tierra y sobre el mar. Cuando nosotros sembramos una semilla, la bendecimos, el Señor obra y opera sobre esa semilla. Porque dice, fructificaos, y multiplicaos. Está el derecho legal supremo, pero el hombre desconoce esa autoridad porque no tiene intimidad con Dios. Cuando nosotros reconocemos esta autoridad, honramos a la esposa, honramos al esposo, honramos la familia, honramos el dinero sembrando en la iglesia, cuando traemos el diezmo del Señor, cuando damos la ofrenda, cuando oramos en unicidad con la esposa y el esposo, se crea todo este ámbito vital sobre nuestra vida y el diablo no tiene derecho legal de meter sus garras. ¿Por qué hay cristianos pobres? Porque no ofrendan, porque no diezman.
¿Por qué no tienen todo lo que quieren? Porque no ofrendan, porque no diezman, porque no dan al pobre, porque no visitan al preso, porque no hacen una obra de misericordia, porque no dan. Pero usted está siendo bendecido porque usted está entendiendo esta palabra y la pone por obra, la pone en práctica. El diablo no quiere que tú hagas eso. Cuando un cristiano le da pan al que no tiene, está desposeyendo al diablo de la miseria de ese cristiano y de ese pobre. No sé si me estoy explicando. Cuando tú tomas, mire, estamos acostumbrados a dar lo que nos sobra y si regalamos unos zapatos, son los zapatos de segunda, si regalamos un traje, es un traje de segunda. Llegarán cosas de segunda y de tercera. Cuando le das unos zapatos nuevos a alguien, cuando le das un traje nuevo a alguien, estás desposeyendo al diablo de la miseria de esa persona. Y con mucho respeto digo de la nuestra propia. Quiere decir que impedimos que vengan cosas de segunda a nuestra vida y que vengan cosas que no necesitamos de segunda a nuestra vida. Porque Dios no es un Dios de segunda, es un Dios de primera. Es un Dios bueno y a veces mejor que bueno. ¿Está recibiendo algo, amada familia? Voy terminando. En concreción, lo que el diablo quiere robarle al hombre es su titularidad, su derecho legal de primogénito, su derecho legal a ser bendecido, su derecho legal a ser sano, su derecho legal a vivir en armonía, a tener un hogar, a vivir en paz. Por eso hoy, hijos, me siento orgulloso de haberlos casado y que estén todavía en la iglesia. Y va de aquí para allá. Amén. Andresito, ¿cuántos años? Que son muchos años. Bendito es el santo nombre del Eterno. Esta mañana toda la iglesia en pleno, a pesar de la lluvia y todo, es realmente maravilloso. Mire, yo llevo 36 años y nos sentimos con mi esposa como si fuéramos novios. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Es hermoso. Es el ejemplo. Por eso los matrimonios de esta iglesia, cuando la entienden, no hay divorcios. Y yo esta mañana veía a Elber, veía a tanta gente aquí en la iglesia, a Israel Rincón, etcétera, etcétera, con 20 años encima, con 30 años encima de matrimonio. Eso lo hace sentir a uno feliz. Porque están entendiendo esta bendita palabra y eso es una bofetada hacia el diablo. Nuestro Padre Eterno lo reprende, lo avergüence y le pague conforme a sus obras. Mire, amados, termino diciendo. Tenemos tanto poder como la semejanza de Dios, como la imagen de Dios. Tenemos tanto poder que podemos llamar las cosas que no son como si fueran y darle incluso vida a los muertos y también a las cosas muertas. Una economía muerta, una paz muerta, un divorcio, etcétera. Tenemos el derecho de darle vida a ello. El diablo trabaja con Asmodeo. Asmodeo es un principado demoníaco que gobierna sobre el matrimonio, sobre la pornografía, sobre el adulterio, la fornicación, la brujería, la hechicería. ¿Para qué? Para matar el matrimonio, para matar al ser humano, para quitarle ese derecho legal. Dicho esto, tenemos el poder completo del propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos el derecho a usar todo lo que Dios tiene en el cielo, en su trono, aquí en la tierra. Por eso en Filipenses 4:19 dice que si nosotros lo honramos a Él, estamos buscando fruto en nuestra cuenta. Filipenses 4:17 al 19. El diablo no quiere que tengamos dinero, porque ¿qué hace un cristiano rico? Siembra para la obra de Dios. Siembra a las personas desposeídas, necesitadas. Compra aquí de escolares, compra aquí para los enfermos. Bueno, un cristiano rico hace muchas cosas por la obra. Amén. Ayuda para la radio, ayuda para la televisión, evangeliza, etcétera, 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 etcétera. El diablo no quiere que tenga eso. Un cristiano que tiene perfecta salud como nosotros es un ejemplo a la sociedad. Un cristiano con un matrimonio duradero como el nuestro es un ejemplo a la sociedad, empezando por nuestros hijos. Yo te lo tengo que decir con mucha humildad, y la gloria, la honra es para el Señor. Mi hijo se casó con una sierva y ya llevan 5 años de matrimonio, van para 6, gloria a Dios. Tenemos nuestros nietecitos, mis hijos que están naciendo aquí, que esta mañana casi me hacen llorar, todos mis chiquitines allá abrazándome y besándome. Y esta mañana yo le decía al Señor, necesito que mis hijos me abracen esta mañana. Y esta mañana ya no sabía a quién abrazar, los que estaban aquí se dieron cuenta, porque es tan hermoso eso, amada familia. Ver nuestros hijos creciendo en la iglesia y ahora, por ejemplo, verlos en adoración. Desde pequeñitos los tenía yo en la iglesia y ahora sirven en adoración, sirven en el ministerio de radio, de televisión, etcétera. Eso es mucha honra para uno, aleluya. Eso es mucha alegría para uno, mucha ofensa para el diablo. El diablo quiere quitarle el poder al cristiano
para que no entienda esto que estoy enseñando, para que no entienda que tiene derecho a todas estas cosas, para que no entienda que aparte de todo este bienestar, es salvo y tiene tesoros en el cielo y va a recibir galardón en el cielo y toda la eternidad va a estar con él para siempre, eternamente. Amén. Familia, nuestro Padre eterno nos ha entregado demasiado poder. No lo desperdiciemos peleando en casa. No lo desperdiciamos en un divorcio, no lo desperdiciamos en un pecado, sino que multipliquémoslo. Pon manos sobre los enfermos. Pon manos sobre las personas en la calle. Mire, ayer me pasó algo lindo. Venía para la iglesia y estaba un muchacho limpiando los vidrios de un carro y el Señor le quitó el carro, lo trató mal. Yo bajé mi vidrio, le dije, venga, mijito, le cogí la manito, le di una ofrenda, le dije, el Señor te ama, no te sientas mal por eso. El Señor te ama, tú eres valioso para Él. Y ese muchacho aquí en la 53 con Avenida Boyacá, se lavaron los ojos, Dios te bendiga. Y bendijo a mi esposa, aleluya, que venía conmigo en el carro. Y nos sentimos felices, mi esposa y yo. Porque es devolverle el derecho legal a esa persona y es quitarle ese derecho legal al diablo. Tenemos que ser multiplicadores de la multiplicación y la prosperidad de Dios. Multiplicadores de las bendiciones de Dios, multiplicadores de las cosas que no son como si fueran. Odia al diablo que tú compartas el amor de él. Por eso, repito, nos dio como ejemplo a la esposa, al esposo, a los hijos. Donde hay dos o tres, aleluya. Ahí no puede estar el diablo. Y todo lo que pidamos en oración creyendo, Él nos lo dará. Y estaremos metiendo la mano en la vida eterna en el cielo. Y toda la gloria es para Él. Amén. Yo sé que lo entendieron. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Mire el primer servicio, compártalo. Esto está poderoso. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todos los siervos que están sembrando para la torre de oración. Gracias por todos los que son tocados por tu palabra. Gracias por devolvernos estos derechos legales, esta titularidad, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, bendigo a la pastora Blanca García allá en Miami. Bendícela de la cabeza a los pies. Llénala de gracia y de favor. Prospérala en todas las cosas, Padre. Bendícela. Bendice a la pastora Rosa, la pastora Elsie Giraldo, ahí en el Líbano, Tolima, Padre, que lleven estos negocios a feliz término. Quebranta todo lo que se quiera oponer a tu voluntad, a tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a cada familia fiel aquí en la iglesia, Padre. Devuelve esos títulos, esa autoridad suprema, esa bendición, esa prosperidad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, por todas las personas que vienen a la iglesia, Señor. Gracias porque hoy veíamos a María de Jesús Pachón, Padre, un ejemplo en esta iglesia, bendícela. Mira a esta familia Rincón, mira, Padre, a estas hermosas familias que están con nosotros, Señor. Tú eres realmente maravilloso, Señor. Gracias por estos esposos amorosos, por estas esposas tiernas, Señor, bendíceles. Bendice a nuestros hijos, estos hijos de estas familias hermosas de la iglesia El Camino es Cristo y aún los que me ven, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, rogamos por todos ellos. También te pido por el mayor León, Señor, por su petición. Te pido por José Salazar Najera. Permite que estos negocios lleguen a feliz término, Señor. Gracias por bendecir a cada persona de esta iglesia. Te pido por la familia Alfonso, por Aura Liliana Alfonso, por Jairito, por Lidia Alfonso. Señor, bendíceles, llénales de gracia y de favor en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por Ledir Salazar, por su familia, por esta petición de Amit. Señor, gracias por lo que estás haciendo en cada familia que te cree en la iglesia El Camino es Cristo. Gracias, Señor. Gracias por la salud de Netzi Sánchez, Señor. Gracias por ser tan bueno, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Amada familia, mira los seminarios de esta semana. Mira el seminario del primer servicio. Estuvo, wow. Aquí estuvimos sacando un poquito más. Dios es bueno, nos quiere bendecir. Estamos todos los días a las 6 de la mañana orando por ustedes. Únete a nuestra cadena de oración. Los martes y los viernes desde las 6 de la tarde hay servicio. A las 7 de la noche la palabra. Sábados tenemos servicio de Shabbat a las 3 de la tarde. Domingos 8 y 10 y media. Les amamos, les bendecimos y también te digo, siembra para la torre de oración. Estamos construyendo algo hermoso allí. Quizás lo alcancemos a disfrutar ahora, pero también quedará para las personas que se queden en la gran tribulación como un lugar donde habrá alimento, habrá cobijo, habrá sustento y habrá protección. Así que
los invito siempre para la torre de oración. Les amamos, les bendecimos. Shalom, paz por todas partes. Bendiciones. Amén.